Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en esta clase vamos a hablar de miastenia gravis. Es una enfermedad muy interesante, es una enfermedad de origen autoinmunitaria y ahora vamos a comenzar a desarrollarla. La miastenia grave es una enfermedad de la unión neuromuscular de características autoinmunes cuyo mecanismo patogénico está mediado por anticuerpos frente a las proteínas que están localizadas en la membrana postsináptica de la placa motora. Se caracteriza por la aparición de debilidad muscular tras una actividad prolongada, con la tendencia a la recuperación después de un periodo de inactividad o de reposo, o también después de la administración de fármacos anticolerásicos. En cuanto a su epidemiología, podemos decir que se caracteriza por ser una enfermedad poco frecuente y que afecta a todas las etnias por igual. Su prevalencia aproximada es de 50 a 120 enfermos por cada millón de habitantes. La relación mujer-varón en general 2 a 1, en la mujer se iguala en la juventud y se iguala en la vejez. Alrededor del 65% de los pacientes se asocia a hiperplasia tímica, mientras que en un 15 al 20% de los casos se asocia a un tumor tímico, aunque es infrecuente antes de los 30 años. También la miastemia se asocia con frecuencia a ciertos halotipos de HLA tipo A, B8, DW3 del CMH. Con respecto a su etiopatogenia, no se conoce bien, pero se ha demostrado sí que está relacionado con la presencia de anticuerpos circundantes. En más del 85% de los casos, estos anticuerpos se reconocen a los receptores nicotínicos de la acetilcolina, que se llaman anticuerpos antirreceptor de la acetilcolina. Está bien establecido que la debilidad muscular y la fatigabilidad que presentan los pacientes miasténicos se debe a la pérdida selectiva de los receptores nicotínicos de la acetilcolina postsinápticos de la unión neuromuscular. Se han encontrado tres tipos de anticuerpos, ¿sí? Antimuscarínicos, antiacetilcolínicos, anti-MuSC y los anti-LRP4. En la anatomía patológica, el músculo esquelético suele ser normal, aunque en ocasiones existen agregados perivasculares, linforragias, en la placa motora y en estudios ultraestructurales se observan alteraciones en los pliegues y en las hendiduras sinápticas. Usando bungarotoxina marcada se comprueba una pérdida de los receptores de la acetilcolina, y en el timo se encuentran dos tipos de hallazgos. En un 15 a un 20% de los casos, un timoma, que puede ser localmente invasivo, y en un 50 al 70% de los casos se asocia a una hiperplasia folicular linfoide. Las manifestaciones clínicas de la miastemia se presentan en los pacientes con debilidad muscular que es variable, de los músculos voluntarios craneales o de las extremidades. La fuerza muscular puede variar de un día a otro o de una hora a otro, siempre en relación con el ejercicio efectuado. Es clásico que empeore hacia el anochecer. Se refiere a su vez fatiga fácil. Si la contracción es mantenida o repetida, es una fatigabilidad anormal. Tras el reposo, los pacientes se recuperan en forma parcial o totalmente la fuerza muscular, al igual que después de las dosis de los anticolinestéricos. Las manifestaciones clínicas se localizan sobre todo en la musculatura extrínseca del ojo, con diplopía y ptosis vertebral,
generalmente son asimétricas y cambiantes. Hasta en un 90% de los pacientes presentan a lo largo de la enfermedad síntomas oculares. En las miastenias generalizadas se afectan los músculos de las extremidades con mayor frecuencia, los músculos proximales que los distales. La debilidad y la fatiga de los músculos vulvares producen voz nasal, disartre, disfagia. Puede afectar también a los músculos respiratorios y producir disnea, en algunos casos insuficiencia respiratoria aguda. En la exploración clínica, dada la frecuencia de la participación de la musculatura extraocular, de los elevadores de los párpados y auriculares, el paciente miasténico suele presentar una facie típica, como pasamos en la diapositiva anterior. Es fácil comprobar el cansancio, la fatiga al hablar, al abrir y cerrar los ojos y al masticar repetidamente. Los reflejos tendinosos son normales al examen físico, como también la sensibilidad. Algunos pacientes pueden tener dolor en los músculos afectados. Según la evolución clínica y la respuesta a los tratamientos utilizados, podemos clasificar a los pacientes de acuerdo al interés en la evolución terapéutica y también al pronóstico individual, de acuerdo a lo que divide la miastemia en ocular y generalizada. La clasificación de la miastemia en clase 1 o clasificación ocular, afección de los músculos oculares y o auricular de los ojos, o miastemia gravis generalizada, clase 2, en donde se asocia a debilidad leve que afecta a músculos distintos de los oculares, tipo A, predominantemente músculos de las extremidades y axiales, tipo B, predominantemente de los músculos orofaringios, musculares o ambos. Clase 3, debilidad moderada que afecta a los músculos distintos de los oculares. Tipo A, predominantemente de músculos de las extremidades y axiales. Tipo B, músculos orofaringios, respiratorios o ambos. Tipo 4, debilidad grave que afecta a los músculos distintos de los oculares. Tipo A, predominantemente de los músculos de las extremidades y axiales. Y tipo B, predominantemente de los músculos orofaringios, respiratorios o ambos. Y tipo 5, definida por la necesidad de intubación orotraqueal. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la miastemia? Se puede hacer evidente tras la historia clínica y el examen físico, el patrón característico de la fatiga muscular tras la realización de movimientos repetitivos del paciente, como también su recuperación luego del reposo, como también luego de la medicación, confirma ¿sí? El diagnóstico, pero también lo podemos hacer a través de distintas pruebas, como por ejemplo a través de la administración de fármacos anticolinesterásticos, los estudios electrofisiológicos y sobre todo la determinación del suero de los anticuerpos anti-MUS y anti-acetilcolina. La prueba de hidrofonio, ¿sí? de Tensilon, se basa en el efecto antimiasténico rápido, pero de breve, del cloruro de hidrofonio, en donde se administran 2 miligramos por vía endovenoso, y en el caso de que no haya reacción de hipersensibilidad se pueden hacer 8 miligramos más por los siguientes 30 segundos. Debe producirse una mejoría franca de la debilidad muscular en 1 minuto para regresar a las condiciones basales a los 5 minutos. Existen pruebas falsamente negativas y en casos excepcionales falsamente positivas. Deben desconfiarse de las mejorías subjetivas tras las prácticas de estas pruebas. En ocasiones pueden producirse bradicardia, náuseas, dolores abdominales y vómitos, debidos todos ellos a los efectos muscarínicos. Si estos aparecen, puede ser necesario la administración de atropina.
También se pueden hacer estudios electromiográficos en donde se ve un decremento progresivo de la amplitud de los potenciales evocados tras la estimulación eléctrica repetitiva, y la determinación de los anticuerpos y de los antimus y de la acetilcolina constituye un criterio diagnóstico más importante, ya que si es positiva confirma el diagnóstico de miastemia con el empleo de los antígenos humanos. El 85% de los pacientes con enfermedad generalizada y en el 50% de los pacientes con miastenia ocular presentan positividad para estos anticuerpos. Sí, en pacientes con miastenia generalizada, seronegativas, pero no en las formas oculares, debe investigarse la presencia de anticuerpos anti-MuSK, aunque generalmente no existe una estrecha correlación entre los títulos de los anticuerpos y la gravedad de la enfermedad. El diagnóstico diferencial de la enfermedad debe hacerse con otros estados de fatiga emocional y debilidad muscular histérica o simulada, así como también con distrofia oculofaringia, miopatías mitocondriales, intoxicación con órganos fosforados, parálisis agudas, oculares, como también el botulismo, la polineuropatía aguda que afecta a los pares craneales y a la encefalopatía de Wernicke. El tratamiento se dirige a dos aspectos terapéuticos diferentes. Uno es el tratamiento sintomático con los anticolinesterásicos, que no actúa sobre la enfermedad, y uno sobre el tratamiento específico o de base de la enfermedad, como los glucocorticoides, los inmunosupresores, la timectomía. La práctica de plasmaféresis y la utilización de inmunoglobulinas endovenosas deben considerarse solo en situaciones graves y transitorias. El tratamiento médico con anticolinesterásicos debe emplearse siempre en primera instancia y, dada su gran eficacia y escasa toxicidad en los pacientes con anticuerpos anticolinesterásica, por desgracia, la administración solitaria consigue únicamente remisiones en las formas oculares y en las variantes poco graves de la miastenia. En el 60% de los pacientes con anticuerpos anti-MuSK, los anticolinesterásicos son inefectivos o incluso pueden empeorar los síntomas. Los fármacos más empleados son la neostigmina y la piridoximina. Deben usarse uno u el otro, pero no asociarse a ambos, ya que no mejoran los resultados. La piridoximina provoca con menor frecuencia dolores abdominales y diarrea, y las oscilaciones de su efecto terapéutico son menos acusadas. Las dosis óptimas se deben establecer para control clínico. Las dosis que se utilizan para tratamientos son de 60 a 120 miligramos de piridoximina 3 veces al día, y si no se consiguen los efectos terapéuticos deseados, se pueden cortar el tiempo del intervalo de dosis cada 4 horas sin modificar la dosis total. Si aún así no se consigue la mejoría, puede aumentarse la dosis de cada toma. Si los síntomas no ceden, deben asociarse otras medidas terapéuticas, como por ejemplo fármacos inmunosupresores o la timectomía. Inicialmente comenzamos con los glucocorticoides. Los glucocorticoides han demostrado ser muy eficaces en el tratamiento de la miastenia. La dosis de inicio son 1 miligramo por kilo de peso corporal. Dentro de ellos encontramos la prednisona, que se reduce en forma progresiva y a dosis a días alternos en 3 meses, si la mejoría clínica así lo permite. Otro también medicamento utilizado es el metotrexato o la azathiopina, que consiguen mejores efectos que la prednisona como fármaco inicial. Si la azathiopina asociada a la prednisona puede utilizarse sola o asociada a la prednisona en los casos que ésta no esté contraindicada. Con la ciclosporina A se ha conseguido remisiones en los enfermos que habían fracasado otras opciones. Las dosis que se emplean son de 5 miligramos por kilo de peso por día y con monitorización de su concentración plasmática y de la función renal.
La plasmaféresis y las inmunoglobulinas humanas endovenosas a dosis elevadas deben quedar reservadas para crisis miasténicas y para los tratamientos que producen respuestas clínicas transitorias, por lo que su utilización solo debe planearse en situaciones críticas. El tratamiento quirúrgico, la timectomía, está indicada en todos los pacientes en los que se ha podido demostrar la existencia de timoma. Asimismo, dada la asociación de miastenia con timitis en personas jóvenes, la timectomía se debe indicar en todos los pacientes entre 14 y 60 años antes de empezar la terapia con glucocorticoides o inmunodepresores. Hay dudas sobre la mejoría real que ofrece la timomectomía. Como también se ha demostrado que en los casos de miastemia con anticuerpos anti-MUX, la timectomía no estaría indicada. Aunque cualquier paciente con miastemia generalizada puede considerarse la timectomía, no parece indicada en las formas oculares puras, en adolescentes o en ancianos. Cuando se practica esta, se aconseja mantener la dosis de anticolinesterásicos hasta el día de la cirugía, en la que se debe suspender toda la medicación, y si los pacientes además venían recibiendo tratamiento con prednisona, antes de la intervención se deben administrar las dosis equivalentes por vía parenteral. Cuando lo permita el postoperatorio, en la actualidad, en menos de 12 a 24 horas tras la intervención, deben reiniciarse el tratamiento oral, precirugía con piridoximina y demás fármacos. Las crisis miasténicas y las crisis colinérgicas, si bien son raras en los enfermos que están bien tratados, no deben olvidarse que ciertos fármacos, sobre todo los antibióticos, y situaciones como el ejercicio intenso, las emociones fuertes, las infecciones y el parto pueden agravar la sintomatología. Las crisis miasténicas son frecuentes en pacientes con anticuerpos anti-MUX. Se presentan como crisis en forma de mantener, lo más importante es mantener la función respiratoria, con intubación traqueal y ventilación asistida si es necesario, además de administrar neostigmina intramuscular y practicar la plasmaféresis. Es frecuente que los pacientes tratados con fármacos anticolinesterásicos presenten efectos colinérgicos leves, como dolores cólicos, diarreas y náuseas. Sin embargo, cuando aparecen vómitos, sudoración, hipersalivación, lagrimeo, miosis y palidez, es muy probable que se estén alcanzando dosis peligrosas del fármaco. El índice más fiable es el diámetro pupilar, que no debe ser menor de 2 milímetros con la luz ambiente. En los casos graves aparece bradicardia, hipotensión, confusión y coma. Para evitar estos efectos es aconsejable la utilización de atropina entre 0,3 y 0,6 miligramos. Para terminar, dentro de los síndromes miasténicos se encuentra el síndrome miasteniforme más característico, es el síndrome de Eaton-Lambert. Se trata de un trastorno adquirido autoinmune, de trastorno de transmisión neuromuscular en el potencial de acción, que se encuentra reducida, pero tras la estimulación repetitiva se incrementa hasta llegar varias veces a ser superior al original. En el suero de estos pacientes se encuentran anticuerpos frente a los canales de calcio dependientes de voltaje de la terminal presináptica. El 60% de los pacientes se asocian a alguna neoplasia, por ejemplo, los carcinomas de pulmón, de células pequeñas. El cuadro clínico del tumor precede el diagnóstico. Se encuentran los anticuerpos anti-SOX1, además de lo que sugiere la presencia de neoplasia de base. El resto del síndrome suele ser idiopático y en general se asocia a enfermedades autoinmunes. Los pacientes se caracterizan por presentar debilidad proximal y fatiga,
sobre todo en las piernas. Característicamente la fuerza muscular está disminuida tras el reposo, pero mejora después de las primeras contracciones. Aunque puede existir ptosis palpebral, la afectación ocular y la disartria son raras. En el 80% de los casos hay una disfunción autonómica con sequedad de la boca, hipotensión ortostática, impotencia y trastornos pupilares. Los reflejos osteotendinosos son hipoactivos y pueden normalizarse transitoriamente por la contracción voluntaria. El diagnóstico se hace por las características clínicas, por la electromiografía, que muestra un patrón incremental característica tras la estimulación repetitiva a altas frecuencias, y por los anticuerpos. El tratamiento sintomático con piridostigmino es menos eficaz que la miastemia. La diamopiridina facilita la liberación de acetilcolina a dosis máximas, entre 80 y 100 miligramos por día, repartido en 4 dosis, puede mejorar los síntomas. En los casos paraneoplásticos, el tratamiento específico del tumor mejora el síndrome. El tratamiento de elección en los casos idiopáticos es la administración de inmunosupresores como la prednisona o la azathioprina. También se ha descrito buena respuesta a la administración repetida de inmunoglobulinas endovenosas o de plasmaféresis.